Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Espero que estén todos muy bien. En esta oportunidad les voy a enseñar a tejer un lindo galón o mini puntilla, como quieran llamarle ustedes. Es muy bonito, muy bonita, muy linda queda presentada en la vestimenta que ustedes quieran realizar. En este caso queda muy linda para mantillas, cortinas, faldas, puños, terminaciones, para colchitas, colchas, frazaditas, cobijas, en fin, para lo que ustedes quieran darles uso. En comentarios me dirán en qué lo usarían. Yo lo tejí en hilo 100% de algodón, en cualquier marca lo pueden tejer. Está tejido en hilo grueso de 2 milímetros, de 1 milímetro y de 2 milímetros. Lo tejí con un ganchillo de 3,5 milímetros, está poco borroñoso ahí. A las 3 puntillas las tejí con la misma aguja para que me quede bien grandecita el tejido o la trama de la misma, para que quede bien esponjosa, bien linda. Y paso a mostrarles. Estoy tejiendo también con otro resto de material, en este caso con el mismo, de 2 milímetros de grosor. Vamos a utilizar el hilo y vamos a hacer 60 cadenas. Hacemos la primera cadena para trabar nuestro tejido, para que no se nos desarme, y hacemos las 60 bien flojitas para que podamos encontrar nuestro agujerito luego para poder hacer los puntos altos. Y hacemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, una vez que hicimos las 60 cadenas, lo que hacemos es encontrar la cuarta. 1, 2, 3, 4, y ahí comenzamos a hacer los puntos altos. Ustedes le darán la medida del largo que ustedes deseen al galón. Tengan en cuenta que es múltiplo de 5, ¿sí? Bueno. Continuamos con los puntos altos hasta el final de las 60 cadenas. Así. Que las cadenas en realidad, como comenzamos en la cuarta, se achicaron. Pero igual nuestros motivos entrarán perfectamente bien en dicha puntilla. Cuando ustedes las hagan del largo que necesitan, también tengan en cuenta que los motivos van a aumentar o disminuir según el largo que ustedes quieran su galón. Terminamos la vuelta, giramos y desde aquí hacemos así. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y contamos 1, 2, 3, 4 y aquí hacemos un punto bajo. Toda esta vuelta vamos a hacer arcos de cadena de 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5 y contamos 1, 2, 3, 4 y pinchamos ahí con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y contamos 1, 2, 3, 4 y el punto bajo. Hacemos uno más. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y buscamos abajo. 1, 2, 3, 4 espacios
y clavamos allí con un punto bajo. Y clavamos aquí en el último punto, acá donde tenemos el punto alto, en la tercera cadena de inicio. Damos vuelta y nos vamos con punto deslizado hasta el centro de la cadena. Así. Uno más. Ahí. Ahí estamos en el centro. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este arco de aquí prendemos acá o clavamos con un punto bajo, ¿sí? Ahora hacemos 2 cadenas, ¿sí? Y en este arco que sigue, ahí hacemos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Dos cadenas, clavamos aquí con un punto bajo. Ahora 2, 3, 4, 5 cadenas y clavamos aquí con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos a repetir este motivo. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. 2 cadenas y clavamos aquí con un punto bajo. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y clavamos en el arco siguiente con un punto bajo. Y vamos a ir repitiendo los motivos por toda esta vuelta. Terminamos con 5 cadenas y clavamos aquí con un punto bajo. Giramos la labor, nos vamos con punto deslizado hasta el centro de las cadenas. Ahí. 2 cadenas para comenzar y aquí en el punto alto hacemos un punto alto, ¿sí? 3 cadenas y desde la primera aquí nos regresamos, sujetamos y pasamos. Y ahí tenemos el primer picó. Repetimos en el segundo punto alto, 3 cadenas, nos regresamos y nos queda el segundo pico. Y así vamos a ir haciendo con todos. 3 cadenas, nos volvemos, sujetamos y lo pasamos. Tenemos que ir haciendo esto con los 4 puntos altos. El pico va en los 4. El último punto alto se hace solito. No lleva pico. Entonces el motivo queda como una coronita. Ahora lleva 2 cadenas que las clavamos aquí
Nuevamente 2 cadenas y repetimos el motivo. Un punto alto, 3 cadenas, de las cuales hacemos el picot y seguimos repitiendo. Recordando siempre que el último punto se hace simple. Así. Ahí tenemos los 4 y el último se hace simple. Ahora vienen las 2 cadenas que las clavamos aquí en el arco del medio, 2 cadenas nuevamente y continuamos con los motivos. 3 cadenas, el picot y así van a ir haciendo toda esta vuelta hasta llegar. Bueno, así quedó. Miren qué bonita que está, o bonito, porque es un galón, ¿verdad? También sirve para poner de volante en los vestiditos. Yo he hecho vestiditos y esto se coloca en el faldón del vestido cada tantos centímetros y queda de volante y queda divino para las niñas. También para las faldas como terminación. Pero también les dejo la sugerencia para cada una de ustedes o de los varones que me siguen, que me dejen en los comentarios, en la creatividad de cada uno de ustedes, en qué lo usarían a este hermoso galón o guarda, y compartan con todos nosotros en qué lo aplicarían ustedes, ¿sí? No se olviden de suscribirse a mi canal. Me pueden buscar en el buscador Lupita Gabriela Moreno de García y ya aparece mi canal. Se pueden suscribir tocando la campanita, así YouTube les notifica semana a semana todo lo que hay relacionado en mi canal, en lo que voy subiendo en pocos días, que estoy siempre trayéndole cosas innovadoras, cosas lindas, que les sea de provecho para todos ustedes, que son realmente económicos y que les puede dar una linda salida laboral desde su casa, ¿sí? Si tienen redes sociales, me pueden seguir desde Facebook, por ejemplo, en mi página Gabriela Amor por el Crochet, o en mi grupo también Gabriela Delicadezas al Crochet y 2 agujas. A todos y a todas les agradezco la infinidad de comentarios que me han dejado todos estos días y les bendigo desde el fondo de mi corazón con paz y bien. Hasta dentro de pocos días. Muchas gracias, abrazos y besitos para todos y todas.